¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa a 8 columnas. Soy Guillermo Muñoz y bueno, estamos comenzando ya el último trimestre de este año. Estamos ya en octubre, hoy es 2 de octubre y bueno, este miércoles 2 de octubre, como precisamente cada miércoles, tenemos siempre programas de interés que bueno, en esta ocasión también, por supuesto, esperemos que le interese mucho a nuestra audiencia de radio y televisión de Veracruz, que es lo más importante para nosotros. Y esta noche, este 2 de octubre, que por cierto hoy es el Día Internacional de los Notarios y precisamente en honor a este día, recibo con mucho gusto aquí en el programa al notario público Manuel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Bien, muchas gracias. Festejando aquí el Día Internacional del Notariado de Tipo Latino. Ahorita les comentaremos por qué lo denominamos así. Jorge, Berta, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Manuel Díaz Rivera estará con nosotros esta noche. Bueno, como ya lo pudo observar, presento a quienes nos acompañan el día de hoy. De casa, Berta López Aguayo, un gusto que estés con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, notario. Gracias. Y también saludo a un amigo y compañero, Jorge Rodríguez. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Memo, muy buenas noches, un gusto saludarles y muy buenas noches a todo el público de Radio Televisión de Veracruz. Bueno, y sin más preámbulo, comenzamos y bueno, ya decía yo que estamos comenzando este último trimestre del año, es 2 de octubre, pero apenas el lunes terminó septiembre, obviamente, y concluyó también lo que se le ha denominado ya desde hace varios años, septiembre, el mes del testamento. En otras ocasiones se alargan un poquito a hacer la promoción hasta este mes de octubre. Me gustaría saber ¿cómo les fue en este septiembre? ¿Qué tanta aceptación hubo por parte de los veracruzanos para aprovechar estas promociones y realizar el testamento? Sí, gracias, Guillermo. Fíjate que muy bien. Lo hemos dicho ya en varios programas, Veracruz está rezagado en tema de testamentos y a diferencia del centro del país, que más o menos tienen un 25% de testamentos en la población económicamente activa, Veracruz hasta el censo de 2020 teníamos un 8%. Sin embargo, el año pasado se hicieron aquí en Veracruz 16,000 testamentos y este año la meta son 20,000. El año pasado, en la notaría de la que soy titular, la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, hicimos 350. Este año calculamos que pasamos de los 400. Entonces yo creo que las expectativas son muy buenas y que sí vamos a estar cumpliendo las metas propuestas. Ok. ¿Y van a ampliar también la promoción para todo octubre o ya se acabó? No, sí, la ampliamos hasta el 15 de octubre. Bueno, pues notarios, hablar de notarios es hablar de familia, es hablar de, pues, en no pocos casos de problemas y para eso pues ustedes son los que tienen la última palabra. ¿Cuál es la recomendación para todas estas familias? Porque hoy vemos que hay muchos intestados, hay muchos lugares en donde pues lamentablemente los problemas familiares destruyen precisamente a las familias. ¿Cuál es su recomendación? Sí, claro, Berta. Fíjate que lo hemos estado comentando, sobre todo la semana pasada tuve la oportunidad de estar en el Colegio de Veracruz, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, y lo que estamos comentando es que los notarios, nuestra vocación de servicio es reconstituir o preservar el tejido social. Y eso a través de distintos documentos, porque a nosotros la sociedad nos ve como algo muy técnico. Oye, pues voy y hago un acto jurídico y el señor notario y tal, ¿no? Mucha formalidad. Y lo que yo he estado promoviendo en los programas que conduzco aquí mismo en Radio Televisión de Veracruz es que nos vean como un aliado de la sociedad, como una persona interesada en resolverle los problemas a la gente. Y de esta manera tratar de que no se rompa ese tejido social y que se preserve a través de hacer actos jurídicos a la medida, como un traje a la medida, como es el testamento. Entonces hay que atender a la historia personal de cada quien para ver cuáles son sus necesidades, cómo está respecto de sus hijos, de acuerdo a su edad, a sus enfermedades, etcétera, y darle la mejor recomendación independientemente de cada quien decida qué hace con su patrimonio. Pero es eso, básicamente, preservar que no se peleen los familiares,
por los bienes que les van a dejar. Por eso hablamos de que en el caso del testamento se trata de un acto de amor, porque al testador no le sirve para nada su testamento, sino para seguir cuidando de sus seres queridos cuando ya no esté aquí para hacerlo. No le sirve de nada jurídicamente, pero sí socialmente, sí psicológicamente, sí en ese sentido de preservar la unión de su familia. ¿Y cuáles serían algunos motivos por los cuales impiden que se tome esa iniciativa de hacer un testamento? Fíjate, Jorge, que yo me he abocado en mi vida profesional a preguntarle a la gente, pues, qué es precisamente lo que evita que haga su testamento. Y básicamente he encontrado 3 respuestas, entre muchas, pero más estas 3. La primera nos dicen, es un documento complicado, caro, tardado. Entonces les digo, para eso se hace, no es así, pero independientemente de eso, para que sea más económico, más rápido y más sencillo, existe este programa que ya tiene más de 20 años, que se llama Septiembre Mes del Testamento, donde precisamente atendemos esas 3 cosas. Aparte me dicen, oiga, es que no me estoy muriendo. No, bueno, pues es que ese es el peor momento para hacer el testamento, porque cuando nos hablan y nos dicen, oiga, mi papá, mi mamá, mi abuelo está muy mal, quiere hacer su testamento. Ya no hay conciencia. En lo que llegamos, preparamos todo, llegamos y tratamos de platicar con la persona, generalmente ya no expresa voluntad, aunque esté vivo, si no puede comunicarnos. No puede ser que, oiga, ¿quiere usted hacer su testamento? Oiga, ¿a quién le deja todo? Eso ya no sirve. Tiene que tener una expresión clara, es muy importante eso, en un solo acto, en forma continua, no estar influenciado de nadie, hacerlo en total libertad, etcétera. Entonces, cuando estas circunstancias ya no existen, ya no se puede hacer. Y la tercera cuestión que nos dicen generalmente es, oiga, pues no tengo bienes. Hay que decirle a la gente que el testamento es para bienes presentes y futuros. Entonces no es lo que yo tengo cuando hago el testamento, sino yo heredo lo que tengo cuando fallezco. Y entonces lo puedo hacer ahorita sin tener demasiados bienes. Todos tenemos algo. Y a los jóvenes sobre todo les decimos que ellos tienen una gran cantidad de documentos, fotografías, tal vez canciones, música, en sus computadoras personales, en sus teléfonos móviles. Y eso vale, y eso puede llegar a tener un valor muy importante con el tiempo, y eso lo pueden heredar. Y aparte hay un derecho reconocido recientemente, que es el derecho al olvido electrónico. Yo puedo decir, ¿sabes qué? No quiero que nadie use esto. No quiero que cierren mis redes sociales cuando yo fallezca. Lo acaba de hacer, Madonna recientemente, dispuso que no se le utilizara inteligencia artificial para modificar sus canciones, etcétera. Precisamente es también común ahora con eso de las redes, a lo mejor entre broma, que entre amigos, ¿no?, entre familiares digan, si me muero, fulano es el que tiene el acceso a mis contraseñas y eso. Eso mismo se puede incluso dejar en el testamento. De eso se trata todos los documentos electrónicos y demás, correspondencia electrónica y todo tu material que tengas ahí. Ahora esto es indispensable cuando hablamos de criptomonedas. Si no dejas las claves de acceso, pues serás millonario tal vez, pero sin poder ocuparlo si no tienes las claves de acceso. Hablaba ahorita de bienes y ya nos puso un ejemplo de estos bienes, digamos, virtuales, ¿no? Pero ¿cuáles son otro tipo de bienes que a lo mejor uno dice, como usted mencionaba, es que no tengo dinero? ¿Cuáles son los bienes más comunes que la gente pone en el testamento? Desde luego los inmuebles, ¿no? Mucha gente piensa que para eso es el testamento, pero hay que disponer también los muebles. Hay veces las
Los mayores conflictos por herencias lo he visto por bienes muebles. vajilla de Las la acciones, abuelita. perdón. La vajilla de la abuelita. Claro, una herencia muy grande que duró 50 años peleándose fue por una mesa. De verdad, entonces eso a veces es el álbum de fotografías de la familia, en fin, todo eso que para uno tal vez lo da uno por hecho es lo más importante y lo que genera controversia en una familia. Claro. O incluso ahora que está tan de moda, digo, yo soy medio geek, las figuras de colección, ¿no? Dicen que están muy caras, de pronto a veces yo bromeo, voy a dejar mis monitos de Star Wars, pues hasta eso se puede también heredar, Así es. mi Y colección. también desde hoy que está reconocido los animales como parte de la familia en estas nuevas leyes, Ay, en nuestros claro. nuevos derechos, no podemos heredar a los animales. No podemos decirle, le dejo mi casa a mi caballo. Porque No es una tardan en que a alguien se le persona, ocurra no eso, tiene pero bueno. personalidad jurídica. Sin embargo, sí podemos dejarlo como condición para aquel que herede la casa, pues que mantenga a los perros, a los gatos, etcétera, y de tal forma y de tal otra, en fin. Entonces todo eso se puede poner en el testamento. Notario, y bueno, esto es en cuanto al testamento y podemos seguir, y usted ha de tener infinidad de anécdotas, ¿verdad? Sí, claro. Pero para el común de la población, ir a un notario significa dinero, significa costos pues bastante elevados. Y sin embargo, hay una disparidad. ¿Ustedes tienen algún parámetro, alguna tabla que rija cuánto cuesta tal trámite? Porque entre un notario y otro, a veces una sí, diferencia, los precios, las diferencias son bastante notables. Sí, Y, perdón, además, si me permites decir, Berta, muchas veces también eso que dice la gente es que me va a costar dinero. La verdad es que, como se dice ahora, a veces se ven muy fifís. A veces desde que llegamos a las instalaciones de la notaría, dices, no, aquí me van a cobrar caro, ¿no? También eso puede ser una barrera, Sí, ¿no? mucha gente dice, de todo lo pagas. Llegas a una oficina donde hay clima Sí. y hay unas recepcionistas muy elegantes y tal. Dice, no, bueno, aquí todo eso lo paga el cliente. Sí es así, pero no debería. Un presupuesto que tú saques en una notaría debería ser igual en todos lados. Tenemos un arancel, efectivamente, ya desactualizado de los años 60. Entonces urge efectivamente hacer una actualización de ese arancel. Sin embargo, Veracruz es de las entidades federativas donde escriturar es más barato y eso se debe sobre todo a los impuestos. Y es un tema muy interesante. La OCDE ha calificado al notario mexicano como caro y tardado. Nos explica, perdón que lo interrumpa, nos explica para nuestro público qué es la OCDE. Sí, claro, la Organización de Cooperación de los Estados Americanos. Y entonces esta organización evalúa el comportamiento de los gobiernos, por ejemplo, qué tan confiables para la ciudadanía, los gobiernos, etcétera. Hay que explicar que los notarios de un presupuesto que damos, solamente una pequeña parte son honorarios notariales. Y estos honorarios es precisamente lo que cobramos los notarios y que además destinamos para la renta del inmueble, para la papelería, para el equipo electrónico que ocupamos, para pagar los empleados, desde luego, y para pagar los impuestos que genera esos servicios profesionales y una serie de servicios, luz, agua, etcétera. Y obviamente de esos honorarios pagamos IVA y pagamos impuestos sobre la renta. Todo lo demás de ese presupuesto es para pagar impuestos y derechos que genera una escrituración. Vamos a pensar en una casa. ¿Qué impuestos y derechos pagamos? Lo primero es pagar una certificación de valor catastral, que en otras entidades son avalúos. Aquí en Veracruz trabajamos con el avalúo catastral. Y entonces ya con ese pago de certificación lo llevamos a catastro, nos pone una visita,
a veces muy larga en el tiempo, y entonces ya se hace una visita y dice, ok, este inmueble hoy vale tanto. Aunque tengamos un valor en el recibo del impuesto predial, Catastro no lo puede variar como guste de acuerdo a sus tablas. Entonces es una incertidumbre para nosotros y es un tema también pendiente para que sea fijo un valor y nosotros podamos trabajar con ese valor y la gente sepa cuánto es lo que tiene que pagar, porque ese valor, en base a ese valor pagamos, por ejemplo, predial. Pero bueno, ya tenemos eso, nos certifican el valor y entonces pagamos el impuesto sobre el traslado de dominio, que es municipal, y ese depende de cada municipio. Aquí Jalapa, por ejemplo, esta administración lo subió al doble, del 1 al 2%. Y hay municipios que pagan el 0.5 y hay municipios que pagan el 1, depende de cada municipio. Y después de esto pagamos una constancia no adeudo en el municipio. También una cédula catastral. Entonces, todos estos son gastos que van al gobierno. Son derechos, son impuestos. Los derechos son por un servicio que nos da la certificación de valor, por ejemplo. Y ya de ahí pagamos los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad, que son derechos estatales. Puede ser que se genere IVA si es construcción no habitacional, y puede ser que se genere impuestos sobre la renta por enajenación o adquisición, estos 3 impuestos federales. Todo eso va en mi presupuesto. Claro que la gente dice, no, bueno, es que este notario me cobró tanto, pero no es para mí, es para pagar todo esto. Entonces, cuando la OCDE nos dice, oye, son caros y tardados, no es mío, ni es mi tiempo. Yo todo lo que hago, lo hago en un par de días cuando mucho, pero a veces me tardo 2 meses por todo lo que implica para las dependencias hacer estos trámites. Y más o menos el 90% de este presupuesto es para derechos e impuestos que le pagamos al municipio, al Estado y a la Federación. ¿Nos podría hacer una pequeña lista de los servicios que ustedes ofrecen como notarios? Y bueno, ya comentó que el testamento es uno de los más recurrentes, ¿no? Pero Sí, claro. ¿cuáles seguirían? Fíjate que sobre todo son actos traslativos de dominio. Esto es la compraventa, la donación, que es la transmisión cuando no hay dinero de por medio, a los hijos generalmente. También tenemos desde lo permutas, cuando cambian un bien por otro, digamos en materia de inmuebles. En materia de esto que llamamos las prescripciones, por ejemplo, la jurisdicción voluntaria, que son procedimientos donde no hay contención y que muchos los podemos hacer los notarios. Por ejemplo, el cambio de nombre propio sin incluir apellidos, el apeo y deslinde cuando se pierden los linderos de un inmueble, cuando queremos justificar hechos, por ejemplo, la propiedad sobre una construcción, un derecho de posesión, etcétera. Son realmente muchos los actos que podemos hacer. Lo importante es que el notario puede actuar cuando no hay pleito, eso es muy importante. Y desde luego las sucesiones, que es cuando fallece una persona, haya dejado no testamento, entonces podemos nosotros hacer este trámite sucesorio para ver a quién se le va a asignar, sea que haya testamento, y ahí se dice quién es, pero no es automático. Mucha gente piensa que si hace testamento ya es dueño el heredero, y no es así. Hay que hacer todo este procedimiento porque puede ser que haya deudas, puede ser que aunque haya un heredero nombrado, es el testador tenga parientes menores de edad, hijos a los que les deba dar alimentos, en fin, y entonces podemos hacer sociedades, fideicomisos, en fin, es muy amplia la cartera de actos jurídicos que podemos hacer, pero aquí lo más importante que hay que entender es que no haya pleito entre los interesados. Oiga, y en estos de los servicios que mencionó, ¿con qué tanta frecuencia, o vamos, hay riesgos también de que de pronto se puedan encontrar con a lo mejor
con personas de la delincuencia organizada o lavado de dinero? O sea, ¿cómo detectar eso? ¿Qué hacen en caso de que llegue alguien y sabes que ponme esto en orden, pero realmente se trata de a lo mejor algún negocio Algo ilícito. ilícito, Fíjate ¿no? que en esa parte tenemos muchísimas responsabilidades los notarios. En materia de prevención del lavado de dinero, la ley nos nombra precisamente como un sujeto que está vigilado por estas causas y es además correcto. Esta ley de prevención del lavado de dinero nos obliga, nos pone muchas obligaciones y si no las cumplimos nos pone multas millonarias a los notarios. Incluso cuando entró en vigor esta ley, varios notarios fueron a la cárcel porque era algo nuevo y no se tomó con la seriedad que es. En esta parte tenemos que dar avisos. Tenemos incluso que si sospechamos de una actividad de la delincuencia organizada, de lavado de dinero y combate al terrorismo, tenemos también que dar avisos. Y eso nos pone en una, digamos, un área vulnerable, pero es nuestra obligación. Y yo siempre le digo a mis compañeros, mira, por eso estamos aquí. El día que no tengamos estas responsabilidades, pues no vamos a ser necesarios para la sociedad. Alguien lo tiene que hacer y hay que hacerlo de la mejor manera. Pero sí tenemos todas estas obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Y cómo hay, digamos, ustedes ya, obviamente por la experiencia, hay indicios, hay como que ciertas situaciones o circunstancias que ustedes pueden como sospechar o dar aviso o decir, aquí esto me huele chueco. Sobre todo, fíjate ¿me huele que mal? tenemos límites al uso de efectivo. Entonces no podemos hacer una operación donde se rebase ese límite, que para este año andamos por 830,000 pesos más o menos, y entonces no se puede usar más de ese dinero en efectivo, en joyas, en etcétera, ¿no? En moneda extranjera, en divisas. Tiene que ser en cheque o transferencia. Entonces esos son límites que hay en nuestra legislación para poder hacer estas operaciones. Y desde luego dar avisos. Aprovecho y te comento, ha habido un tema muy importante en la prensa sobre lo que han sido llamadas sociedades fantasma. Yo siempre digo que esto no existe, las sociedades existen, no son ficticias. Que las operaciones que realicen o no sean verídicas, bueno, esa es otra cosa. Pero yo siempre pongo este símil: querer culpar al notario que constituye una sociedad con todas las de la ley. Esto es, vienen unas personas, me dan sus identificaciones, sus documentos, integro todo, firman y constituyen una sociedad. ¿Qué van a hacer con ella? Eso no lo sé, ni puedo saberlo. Obviamente, si no les pido sus identificaciones, si no se parece la identificación a la persona, bueno, pues es parte de mi responsabilidad. Es como querer culpar al fabricante de un vehículo de un homicidio que se cometa con el vehículo cuando él ya lo vendió. O querer culpar al juez porque casó un matrimonio y resulta que fue infiel. Pues lo casan y punto. Ya cómo funciona ya es cuestión de la pareja, correcto, ¿no? Entonces, no es que existan sociedades fantasmas o empresas fantasmas. Lo que hay es un mal uso de las empresas y esa es otra cosa que escapa al notario. Okay. Claro. Bueno, en este mes que ya concluyó, que fue septiembre, que fue el mes del testamento, y recapitulando el tema de que ahora se pueden heredar las redes sociales, hubo precisamente, se contempló de las personas que se acercaron con ustedes y heredar las redes sociales en este lapso de septiembre. Fíjate que sí, muy poco, porque no se acostumbra, pero sí algunas personas que hoy, pues
dejo a alguien en especial, generalmente a los albaceas, para que administre mis redes y oportunamente le daré las claves, etcétera, así como... Y bueno, es que ahora Oiga, las redes y sociales también se monetizan, ¿no? Ya También, es oye, un negocio y también. de eso y más, ¿te parece? Hablamos al regresar, vamos a un corte promocional y regresamos. Estamos hablando aquí en 8 columnas con el representante del Colegio de Notarios, del notario Manuel Díaz. Regresamos. Regresamos, seguimos en 8 columnas en esta plática con el notario público Manuel Díaz Rivera. Si nos pudiera comentar, hemos estado hablando de la importancia del testamento entre muchos otros temas, pero si nos puede ayudar un poquito a descifrar qué es la sucesión intestamentaria y con qué tanta frecuencia se da. No, Guillermo, fíjate que antes nada más aclararte que yo no soy representante de los notarios del Estado. Yo soy titular de una notaría. Fíjate que es muy común y obviamente depende de que no haya testamento. Entonces aquí cuando no hay testamento, la ley establece quién tiene derecho a heredar. Y entonces, por ejemplo, dice, bueno, los hijos, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, vamos a pensar que fallece alguien, deja hijos, deja su cónyuge, ¿verdad? Y son los parientes más cercanos, entonces heredan los hijos en partes iguales. Y el cónyuge puede heredar ahí si los bienes que tiene él, que es dueño, no alcanzan a la porción de un hijo. Es una disposición un poquito rara. Obviamente, si está casado por sociedad conyugal, pues tiene derecho a la liquidación de la sociedad y todos los bienes que hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, pues se deben de dividir. Tiene derecho a esa mitad. Entonces, aquí es donde surgen los problemas, porque el hijo dice, bueno, yo quiero esta parte porque es mejor, más planita, más cerca de la calle. No, yo también quiero esa. Oye, pero es que está más grande, yo quiero esta. Y entonces ahí, si decimos, oye, pues es que esta parte más planita, más pequeña tal vez, se la dejo a mi hija. Y esta parte más quebrada y más, pero más, se la dejo a mi hijo. Bueno, pues ya no tiene nada que decir porque ya está dispuesto que es para cada quien. Pero si no, pues todos quieren lo mejor y entonces es ahí donde están los problemas. Por eso es importante hacer el testamento. Y también imagino, perdón, que en caso de, por ejemplo, de unos segundos matrimonios o a lo mejor hay un divorcio y ya no hubo una boda como tal y hay más hijos, en este tipo de casos, ¿a quiénes se le da prioridad? ¿A los hijos de un primer matrimonio, de un segundo matrimonio? O si no hubo matrimonio, solamente es una relación. O por ejemplo, ahora que también se da con tanta frecuencia las parejas del mismo sexo, homoparentales, exactamente, claro. Y que a lo mejor no hay los concubinatos. Exactamente, no hay documentos. Las sociedades de convivencia en otras entidades. Fíjate que te lo voy a cambiar un poquito el tema. Es bien común, sobre todo en el área rural, que un hijo, a veces el mayor, a veces el menor, se queda a trabajar con el padre, la parcela, el rancho, qué sé yo. Y otros hijos salen a estudiar. Y fallece el señor, pero en vida le decía al que se quedó ahí con él, esto va a ser para ti. Entonces ese hijo le invierte, trabaja, fallece, nunca firma nada. Y entonces fallece, bueno, ya lo enterraron, lo velaron, etcétera, como dice la canción, y le pusieron flores. Oye, vamos a dividir. Entonces, espérame, mi papá me dijo que era para mí. Pues a mí no me dijo nada. Oye, pero me dijo que le invirtiera. Pues también aquí comiste, aquí viviste y todos somos hijos. Entonces, la pregunta que me hacías, la ley no distingue. Todos son hijos y todos tienen el mismo derecho, mientras no haya testamento. Por eso es tan importante hacer el testamento. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de no testamentar? Esa,
que vayamos a las disposiciones de la ley, y ahí todos somos iguales, todos heredamos en partes iguales. Oye, pero ¿cómo dividimos? No, bueno, pues es que acá, como les decía, acá está quebrado y acá está planito. Entonces, yo quiero esto. Mientras tengamos a toda la gente de acuerdo, pues ya la hicimos. Sí, y si pero no, no. pues hay que irnos a un juicio. Y si no se ponen de acuerdo, hay que rematar la casa, el terreno, venderlo. Y el dinero siempre tiene división, ¿no? Entonces, Bueno, y hablando de lo que es la familia de notarios en Veracruz, ¿cuántos notarios hay actualmente? estamos en funciones más de 260. Bueno, para los jóvenes, para aquellos que están buscando todavía su vocación, ¿cómo se llega a ser notario? Fíjate que es un tema muy interesante, ¿verdad? Se llega a través de un examen de oposición. Y esa es precisamente una estructura que estamos buscando en el Notariado Nacional que se haga en todo el país. Todavía hay algunas entidades, algunos resabios, donde hay algunas designaciones, pero la idea es que todo sea por examen de oposición. Y mucha gente piensa que las notarías se pueden heredar, y esto no es así. Las notarías no se pueden heredar. Esto se terminó en el siglo antepasado. Seguramente ustedes recordarán algún nombre de un notario, me va a decir, es que ahí está su hijo hoy. Sí, porque el hijo del notario pues acompaña al papá, le empieza a gustar, hace sus exámenes y tiene la forma de acceder. Cuando el papá fallece o renuncia, pues compite por esa notaría en forma específica y la gana. Pero no es así. En mi caso, por ejemplo, mi padre fue albañil, mi madre fue ama de casa, y yo opté por esta actividad, presenté mis exámenes, obtuve primeramente una notaría en Coatzacoalcos, la número 5, y todavía con el gobernador Miguel Alemán. Y ya en 2010 volví a concursar en otro examen de oposición y obtuve esta notaría 30 aquí en el municipio de Emiliano Zapata, en la demarcación de Jalapa. Oiga, Así es. Y, perdón, y bueno, ese examen de oposición, quienes van jubilándose o no sé, ¿cómo es esta sucesión? ¿Dejan vacante la notaría con el número de notaría o cómo es? Las notarías se fueron creando a través del tiempo por decretos. Entonces está, en mi caso, la notaría 30 de la demarcación de Jalapa se creó por un decreto del gobernador Fidel Herrera y saca la convocatoria para que se presente pues quien se crea con derecho o con capacidad. Para ser notario hace falta ser licenciado en Derecho y hacer un curso de especialización notarial en el Colegio de Notarios. Posteriormente, presentar un examen de aspirante al ejercicio del notariado que tiene dos fases. Una práctica donde hay que redactar un instrumento sin ayuda de formatos, ni mucho menos, un caso específico de mediana dificultad. Una práctica notarial de 3 años y un segundo examen, una segunda parte del examen teórica que se sustenta ante 5 sinodales, donde nos pueden preguntar cualquier cosa de la actividad notarial. Aprobado este examen, ya es uno aspirante al ejercicio del notariado y posteriormente se puede nombrar como notario adscrito para suplir las ausencias de un notario titular. Cuando hay una vacante, una notaría, sale esta convocatoria y nos presentamos a un segundo examen, así como les decía, igual con un examen práctico de redactar una escritura. Aquí ya los temas son complejos, son temas de laboratorio, y una otra parte igual teórica ante un sínodo de 5 miembros
Son procedimientos muy complicados, muy difíciles. Yo recuerdo que cuando hice mi primer examen, yo ya no quería aprobar ni nada. Yo lo que quería era que pasara. Son muy arduos. Quien quiera dedicarse a la actividad notarial en forma seria, tiene que dedicarle una parte muy importante de su vida. Oye, Ya, también, perdón. Dale. Concluyo con este tema. ¿Hay suficientes notarios en Veracruz o hacen falta? Yo creo que habemos suficientes e incluso yo creo que habemos un poquito de más. Esa es mi percepción. Sin embargo, pues sí hace falta tal vez cubrir las vacantes en las zonas apartadas, sobre todo. Ahorita, por ejemplo, recuerdo la demarcación de Chicontepec, donde hay, me parece que 3 o 4 vacantes y solamente hay una en funciones. Y es una demarcación muy grande, mayoritariamente indígena. Entonces hay que cubrir esas vacantes porque, Dios no lo quiera, le pase algo a la única notaria que hay allá. No hay forma en la ley de que designen a alguien y que se vaya a cubrir esto, sino que hay que hacer todo el examen y todo procedimiento. este proceso. Mencionó notarios, pero ahorita mencionó que en Chicontepec es notaria. ¿Cómo estamos en cuestión de paridad de género? Hablamos, ¿qué tantas notarias hay en Veracruz? Claro, fíjate que ahí en esa parte el notariado veracruzano les debemos a las mujeres este porcentaje a nivel nacional. Sí, efectivamente estamos en un 45% de mujeres y un 55% de hombres, pero en Veracruz estamos mucho más rezagados. Tenemos un 25% de mujeres y un 75% de hombres. Pero no es por un tema de discriminación, sino es por un tema, yo creo que también por lo arduo. A una madre de familia le es más difícil dedicarle tanto tiempo al estudio. Hay mujeres muy destacadas en el notariado veracruzano, y les mando un saludo y mi reconocimiento permanente a ellas, pero yo creo que es más ese tema. Y además ahí también habría que preguntarse, ya viendo, para ser licenciado en Derecho, ¿cuántos de las personas que estudian Derecho, qué porcentaje? A lo mejor si son más hombres, son mujeres, entonces quizás por eso sea esta situación, ¿no? No, al menos no ahora. Fíjate que yo he sido promotor de un posgrado que es una maestría en Derecho Notarial, la primera que existió como tal en el país, que estamos cumpliendo ahorita ya 10 años. Yo hice la primera generación junto con mi esposa y salimos de este posgrado. Y he dado clases en las 8 generaciones subsiguientes y casualmente también me han elegido como su padrino de generación, lo cual agradezco. Le mando un saludo a todos mis exalumnos de este posgrado. Y fíjense que la mayoría han sido mujeres en este posgrado. Yo creo que ya nada más es cuestión de un poco más de tiempo en que más mujeres van a acceder al notariado. Y precisamente hablaba hace un momento de estos trámites para ocupar una notaría, pero también dentro del Consejo de Notarios, que actualmente lo preside Daniel Cordero, que le mandamos un saludo, por cierto, pero también tengo entendido que para fin de año, que ya no falta nada, va a haber cambios, ¿no? Así es. ¿Se vislumbra un candidato de unidad o cómo es este procedimiento para elegir a un presidente del Consejo, del Colegio de Notarios? Efectivamente es un consejo directivo, hay varios cargos y se hacen planillas. En este caso, hasta ahorita solamente va registrada una, que sería presidente el licenciado Joaquín Tiburcio, y yo hasta donde veo sería la única planilla que se registraría, y en lo personal siempre me gusta mucho que sea una planilla única, porque pues eso nos da una unidad muy importante que hace falta, sobre todo en estos tiempos de muchos cambios. Entonces hace falta estar unidos y hace falta estar en una misma sintonía, en una misma línea.
Claro. Oiga, y ahorita con este cambio de gobierno, ya ayer tomó posesión, tomó protesta la presidenta Claudia Sheinbaum, había algunas propuestas también de algo así como convertir a los notarios en servidores públicos o notarios del bienestar. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo se vislumbran ustedes en este nuevo gobierno? Fíjate que yo creo que el notariado internacional, no nada más el mexicano ni el veracruzano, estamos llamados a refrendar esta vocación que les decía yo al principio de seguir uniendo a la sociedad, de reconstituir el tejido social y de preservar el tejido social a través de una vocación de servicio al notariado y de conservar, desde luego, el Estado de Derecho a través de la seguridad jurídica. Parecieran conceptos muy vagos, pero no lo son. Hacer un buen testamento, hacer un documento de voluntad anticipada, nos da mucha cohesión como sociedad. Por eso es tan importante que la gente sepa, entienda y se sienta identificada con el notariado, que no lo vea como algo lejano, sino como alguien que puede convivir perfectamente con ellos, plantearles sus dudas, sus preguntas y que sean atendidos sin pensar que va a ser algo demasiado oneroso. De hecho, yo, por ejemplo, toda la asesoría jurídica la damos en forma gratuita. Si ustedes van con un médico, bueno, los médicos estudian mucho, pero los notarios no nos quedamos muy atrás para llegar a esto. En mi caso, se los digo que he hecho infinidad, no me acuerdo, 20, 30, 40 cursos de actualización, 3 maestrías, 2 doctorados, y yo no cobro una consulta. Yo no conozco ningún médico que no cobre sus consultas, y lo deben de hacer porque le dedican mucho tiempo a esto. Pero el médico no tiene la vocación social que tenemos los notarios. Nosotros estamos llamados a cuidar esa parte de la sociedad. Somos la primera cara, digamos, el primer frente pues de una actividad del gobierno que es la fe pública, sin ser servidores públicos, pero sí funcionarios públicos, porque desempeñamos una función pública que es la actividad de dar fe. Entonces, esta parte del notariado con el nuevo gobierno es muy importante porque nosotros somos recaudadores que no le costamos al Estado. Desempeñamos una actividad que es del Estado, pero debemos de prepararnos y debemos de hacerlo bien y debemos de hacerlo a nombre del Estado. Es muy, muy importante esta actividad. Ha habido, sobre todo, notas periodísticas. Exacto. Que nos han dicho que que se quiere hacer una notaría del bienestar. Esto es un funcionario público en cada entidad, en cada dependencia federal, que dé fe y que no cobre. Y yo digo que qué bueno, excelente, porque nos van a ayudar mucho. No va a cobrar sus honorarios porque se los va a pagar el Estado. El Estado, claro. Pero no va a ser gratuito, porque al igual que nosotros tendrán que pagar los impuestos y derechos que dice la ley, no lo decimos nosotros. Entonces nos va a ayudar mucho en esa parte. Yo creo que el Notariado Nacional estamos preparados para desempeñar esa actividad, que no es necesario poner esos funcionarios y que lo podemos hacer en esa vocación social sin cobrar honorarios en los casos que sea necesario, como lo estamos haciendo ahorita en septiembre, mes del testamento, y lo estoy haciendo en forma personal. En época electoral también ustedes trabajan mucho. El tema electoral, y ahí ya hay un funcionario, una oficialía electoral de la autoridad electoral que no cobra, y ya lo tienen, ya ha funcionado muy bien, y tenemos una función compartida. Ustedes pueden ir con ese funcionario electoral o pueden ir con un notario público y ambos podemos dar fe de los hechos que sucedan en la elección. Y no ha pasado nada. Nos hemos complementado y nosotros abrimos la notaría todo el día de la elección y con muy buenos resultados, porque ahí están las elecciones donde no hubo mayor tema y donde participamos. Entonces, si es eso, pues qué bueno. Digo, yo en lo personal no sé cómo se va a preparar funcionarios, porque de verdad este año llevo 5 o 6 diplomados y cursos de actualización,
De hecho, pasado mañana vamos a recibir un reconocimiento de la Universidad Libre de Derecho a la Ciudad de México por otro diplomado más. Cuesta la actualización y la preparación permanente, cuesta mucho dinero. Se puede hacer, pero finalmente no es fácil. Y preparar a funcionarios de la noche a la mañana en todos estos temas, yo no lo veo sencillo, pero si lo van haciendo progresivamente, yo creo que sí se puede. Bueno, y perdón, notario, toda esta preparación que ustedes tienen también va con el fin de ayudar a las personas pues a pagar menos impuestos, porque finalmente, como usted nos explicaba, toda esta carga que paga pues una persona al hacer algún trámite es precisamente porque va dirigida a impuestos, ¿no? Sí, el impuesto hay que recordar que es una situación de hecho donde yo me coloco, por ejemplo, compro un vehículo nuevo, pues pago el ISAN, el impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos, etcétera. Entonces ahí no obtengo ninguna retribución más que sostener al Estado para que nos dé los servicios públicos de los que todos disfrutamos. Entonces es eso. Y sea conmigo, sea con un notario del bienestar, si es que se llega a hacer esto, pues tendrá que pagarse. No hay otra opción. Y, por ejemplo, los programas sociales, la escrituración de Invivienda, de lo que era Coret, etcétera, de patrimonio del Estado, los honorarios son mínimos. Yo creo que no corresponden con la actividad que se hace, pero se hace en ese sentido social. Créanme que si ahora lo va a hacer un funcionario estatal, al notariado nos van a quitar un peso. No nos perjudica realmente, pero ojalá si se hace, pues se haga bien pensado y bien preparado. Yo creo que no es necesario, la verdad, pero más que nada yo creo que se deben de hacer estos programas sociales con la participación del notariado mexicano, que estamos preparados para hacer todo esto. Sin embargo, hay que decirlo, no lo mencionó la presidenta, nuestra presidenta constitucional, electa a la costumbre, constitucional, en los 100 puntos que desglosó el día de ayer. Okay. Oiga, y también quisiera preguntarle, hace un momento mencionaba ya todos estos trámites de que, vamos, no es tan fácil obtener una notaría, pero también por años luego se ha dicho de que luego se pagan favores políticos. ¿Es cierto esto? Fíjate que al menos en lo que a mí me ha tocado, yo no he visto que así sea, no lo dudo que en algún lugar alguien pueda diseñarlo y verlo. Los exámenes son públicos. Les decía yo que algunas entidades todavía hay algunos resabios ahí de designaciones. Y el Notariado Nacional estamos impulsando que no haya esto, que todo el acceso al notariado sea a través de exámenes de oposición y además que se verifique la honestidad de quienes accedan al notariado, porque eso es una garantía para toda la sociedad y para el notariado también, de que van a llegar pues las personas más preparadas en esta área y con pues la mejor reputación posible. ¿Qué tanto interés están demostrando las y los jóvenes en enfocarse brindar estos servicios notariales? Digo, platicando a lo mejor con jóvenes que acaban de egresar de la licenciatura en Derecho, a lo mejor aspiran a convertirse en jueces, en magistrados, pero notarios, ¿qué tanto interés están demostrando? Fíjate que sí hay mucho interés en la juventud, pero bueno, yo tengo la sensación que sobre todo las nuevas generaciones tienen premura de hacer cosas, quieren hacer todo rápido y fácil. Y el notariado no se hace ni rápido ni fácil. Mucho estudio. Necesita mucha preparación, mucho estudio, es muy, muy amplio, toca prácticamente todas las áreas del derecho, pero bienvenidos, de eso se trata, que más jóvenes quieran participar para que lleguen los mejor preparados. ¿No se contempla una edad para poder convertirse en notario público? Sí, aquí en Veracruz, 28 años y 5 años de experiencia profesional. Aún así joven, ¿no? Digamos. Sí, yo me hice notario a los 30 años y en ese momento
era yo el notario más joven del estado, pero hay quienes como Joaquín Tiburcio sí son notario a los 28. Ok, bueno, pues estamos hablando con el notario Manuel Díaz Rivera. Bueno, estamos prácticamente llegando ya casi al final de este programa de 8 columnas. Pero antes de irnos, sí nos gustaría, si me permiten, Berta y Jorge, si nos pudiera recordar hasta cuándo va a estar esta promoción del septiembre, mes del testamento, que bueno, va a estar hasta octubre, ¿no? Sí, hasta el 15 de octubre tenemos la oportunidad de hacer esto y de verdad no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al gobernador del estado, Cuitláhuac García, y al secretario de gobierno, Carlos Juárez, por haber hecho esta promoción de septiembre, mes del testamento, y haber reducido el costo de la inscripción, porque eso nos permitió dar el mejor precio en todo el país. ¿En cuánto está el precio? ¿Me recuerda? 1,500 pesos el testamento universal, que en mi notaría yo estoy dando el mismo precio para el específico y el universal. Esto es cuando decimos que bienes para quién o cuando solamente nombramos herederos universales. Y aparte, en mi caso, decidí dar un beneficio mayor a personas de la tercera edad, de escasos recursos y con alguna discapacidad, donando el total de los honorarios y solamente cobrando 200 pesos, que en este mes, en el programa septiembre, mes del testamento, es lo que hay que pagar por la inscripción del testamento. Perfecto, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias, notario. Gracias, Berta. Gracias, Jorge. Gracias. Por aquí nos vemos en otras 8 columnas. Muy pronto, esperamos. Claro que sí. Buenas noches. Muchas gracias a los dos. Un gusto. Ustedes, gracias y buenas noches. Y bueno, que tenga un excelente miércoles.